Bueno, buen día. Ahí me dicen, según veo acá, ya estoy transmitiendo. Es increíble, pasa el tiempo y sigo teniendo la misma duda. Supongo que la tendré forever. Espero un momentito, hacemos como siempre, ¿eh? Espero que me vayan diciendo que reciben la transmisión, que se ve bien, se escucha bien y arrancamos. Hoy vamos a tener una clase un poco más corta de lo habitual, compañeros. Ahora les explico. Estaba a punto de, en verdad, estaba a punto de suspender, o sea, de no poder. Buenos días, ahí empiezan a llegar, bien. Bueno, les decía que hoy vamos a tener una clase probablemente más corta de lo habitual. De hecho, estaba por suspender, mejor dicho. Entre que el retorno a fase anterior de la cuarentena hizo que se compliquen algunas cuestiones organizativas, sinceramente, familiares, y que así todo hay cuestiones laborales y otros compromisos que no se detuvieron. Vengo con unos días medio complicados, con lo cual en verdad estaba así con toda una serie de cosas que hacían que venía viendo que se me iba a hacer muy difícil dar la clase hoy. Estaba a punto de suspenderla, pero no quería hacerlo, con lo cual tomé una decisión, por así decir, una solución de compromiso, que es hacer una clase un poco más corta hoy. ¿Eh? Vieron que de algún modo yo venía también viendo cómo armar estas clases, les había dado la bibliografía un poco toda junta para ver por dónde empezar y cómo tomar algunas cuestiones. Y finalmente, entonces, lo que decidí es eso. Hoy vamos a tener una clase un poco más corta en donde lo que voy a hacer es comentar, por decirlo de algún modo, así una especie de introducción general a la problemática. Vamos a situar algunas cuestiones en relación al tema, pero también en relación al programa. Y la clase que viene nos vamos a meter más con cuestiones propias de la historia de la psicología en la Argentina, y la siguiente, que sería ya el último práctico, digamos, nos metemos con la historia del psicoanálisis. ¿Mm? Nos queda después de eso una clase más, que ahora les paso información, que es la que sería la del 1 de octubre, si no me equivoco, a ver, veo bien. Claro, nosotros tenemos jueves que viene 17, ahí trabajaríamos, nos meteríamos en cuestiones bien concretas de historia de la psicología. El siguiente nos meteríamos en la historia del psicoanálisis, siempre en Argentina, lógicamente. Y el primero haremos esta especie de consulta general, cierre del trabajo del año, ritual de vernos un poco las caras y tratar de compartir ahí un poco el espacio en Google Meet. Y ya después, la semana siguiente, el jueves 8, pero que como les dije tenemos plazo hasta el viernes 9, ahí tenemos la posibilidad de, o sea, esa semana ustedes van a tener que entregar el trabajo. Bueno, les comento algunas cuestiones de ese tema. Que tuvimos reunión de cátedra, ya fuimos avanzando en algunas cosas. Nos estamos preparando también para los exámenes finales. Eso es un lío también, un lío para nosotros que tratamos de acostumbrarnos a estas cosas, pero bueno, que en definitiva no los concierne a ustedes directamente, porque estos exámenes, como deben saber, son para gente que regularizó en otro momento. Nosotros ahora con ustedes lo que tenemos que ocuparnos es de la regularización. Y en ese sentido, entonces, más allá de que en la reunión se trabajó mucho el tema de los exámenes finales, lo que tenemos para decirles son dos cosas. Primero, que como ya estaba circulando, vi un poco ahí en el grupo, las consignas para el trabajo van a estar el día lunes. O sea, el día lunes en la instancia de teóricos, Marta les va a transmitir las consignas con las que ustedes van a tener que trabajar para poder hacer la entrega de este trabajo, que insisto, va a tener que ver con la regularización. O sea, lo van a tener que hacer. Eso por un lado. Queda claro entonces, ¿no? El lunes van a estar las consignas. Para que ustedes puedan trabajar, tienen tiempo para trabajar estas cuestiones
sin ninguna clase de problema, incluso si quieren, si llegaran a abarcar cuestiones de esta unidad, tenemos tiempo de trabajarlas o de ir atendiendo consultas y todo. Que ustedes recuerden que me pueden escribir. A veces cuando ando más loco de tiempo, reviso con menos frecuencia el muro, pero bueno, estoy acá y voy a hacer lo posible para estar presente atendiendo estas cuestiones. Y bueno, entonces el lunes van a estar las consignas y lo otro que les confirmo, que igual ya había quedado más o menos confirmado de la vez pasada, es que efectivamente el trabajo se lo van a tener que entregar a los docentes con los que están inscritos, porque incluso esto vieron que la vez pasada hablábamos. Acá yo he recibido a todos y a todas las quienes me han solicitado incorporarse. Ahí no hubo ninguna clase de discriminación ni de filtro. Hemos recibido a todos, porque bueno, entendemos que en esta situación la idea es poder aprovechar lo más posible de los espacios que están disponibles, pero para esta entrega va a tener que ser así, además porque el criterio es seguir el guaraní. O sea que en verdad esto es algo que incluso trasciende a nuestra propia decisión. Así que quienes me tienen que entregar los trabajos a mí son quienes a comienzo de año, a la hora de inscribirse, se inscribieron en mis comisiones, ¿no? Ustedes recuerden que en esa otra vida yo tenía una comisión los jueves a las 10 de la mañana y otra comisión los jueves a las 12. Y ahora, bueno, eso no existe más, pero de todo modo lo retomamos formalmente para hacer la entrega del trabajo. ¿Eh? Eso es así, entonces cualquier cosa lo vemos, pero en principio es algo que trasciende nuestra decisión. Y por otro lado, que siempre no recuerdo si se planteó concretamente, pero sí suele suceder, sucede todos los años, de que por dificultades a la hora de la inscripción, hay gente que termina no pudiéndose inscribir a ninguna comisión. Eso va a ser un problema. En principio lo van a tener que tratar de resolver con la gente estudiantil para que se resuelva de alguna manera. Entre tanto, lógicamente que nosotros tendremos contemplación, vamos a ir acompañando, ayudando en la medida de lo posible y bueno, tomando las decisiones que sea necesario tomar. Pero van a tener que resolverlo, insisto, porque es algo que nos trasciende a nosotros y a la cátedra, es algo que tiene que ver con disposiciones de la universidad, de la facultad y, bueno, del sistema que existe. Así que eso, me lo van a tener que entregar a mí, quienes cursaron conmigo, quienes están anotados con otros docentes, por más que hayan hecho los prácticos todo el año, prácticos entre muchas comillas, aquí conmigo tendrán que entregárselo a los docentes con quienes están inscritos y aquellos que no están inscritos en ninguna comisión van a tener que ver con nuestra ayuda, digo, nos ofrecemos ayudar en lo posible, pero van a tener que resolverlo por la vía de Secretaría Estudiantil. Las consignas, acá pregunta si es individual o grupal, las consignas, insisto, van a estar el lunes. Ya las estamos trabajando, ya estamos viendo, ya está casi resuelto el tema, pero como van a ser las mismas consignas para todas las comisiones, es el lunes quien Marta va a dar la consigna. La consigna general, no solo las preguntas, digamos, o los puntos a trabajar, sino también la modalidad del trabajo. Los que estamos inscritos con Vidal se lo entregaríamos a la profe del teórico, efectivamente. Quienes están anotados con el profesor Vidal, se lo entrega a la profesora del teórico, que ella va a ser la que los va a recepcionar y los va a corregir también. Estoy revisando algunas preguntas. Fecha de entrega, acá ya le respondieron, exactamente. Como la entrega es esa semana, a nosotros nos toca el jueves 8, pero ya desde un primer momento dije que se puede extender hasta el viernes 9. Otro punto que estamos resolviendo y que yo supongo que lo iremos viendo, igual esto es una cuestión menor, es a dónde, digamos, de qué manera tienen que efectivizar la entrega. Una opción es al mail personal, a mi mail. Otra opción es que por toda una serie de cuestiones me interesaría que fuera posible, pero otra opción es que encontremos la manera de que se pueda entregar en la plataforma virtual de universidad. Vamos a ver, eso de todos modos es una cuestión que tiene que estar resuelta, o sea, con que la resolvamos esa misma semana, ya está. Pero las opciones que venimos barajando son esas, o al mail personal,
o a la plataforma de universidad. Pero ese es el otro punto que tenemos que ver, dónde efectivizar la entrega. A ver si hay alguna otra pregunta. Bueno, no, en principio acá no veo. Los que solo logramos inscribirnos por plataforma, no podemos. No entiendo la pregunta, Elizabeth. Yo entiendo que si se inscribieron a la plataforma están inscritos en el guaraní, en la comisión, pero en todo caso habrá que confirmar y averiguar bien con la gente de la facultad. Entregar, vamos a encontrar alguna manera de que puedan entregar. En ese sentido, quédense tranquilos y tranquilas. La cuestión es dónde, cómo y a quién. No cuándo, porque eso está claro, pero dónde, cómo y a quién, sí, es algo que tenemos que ver. Insisto, nosotros vamos a poner nuestra mejor voluntad para que se pueda resolver todo. Pero bueno, eso es dónde, cómo y a quién. ¿Hay alguna otra pregunta? A ver, que veamos de esto. Bueno, parece que quedó entonces todo bastante claro. Por las dudas, insisto, lunes van a estar las consignas y la modalidad del trabajo que van a tener que entregar entre el jueves 8, incluso pongo, o sea, se entrega esa semana. Antes de eso, pongamos que no para que no sea un desorden. Pero, lógicamente, 8 y 9 de octubre están como fechas límite. Si esa misma semana, el martes, pónganle, alguien tiene el trabajo ya listo para entregar y lo quiere entregar, lo entrega. Raras veces sucede eso, hay que ser sincero, pero bueno, lo cierto es que manejémonos con esa posibilidad. No las semanas anteriores, porque eso desordenaría un poco el asunto, pero sí un día antes del jueves, 2 días antes del jueves, eso no hay problema. Entonces, jueves 8, viernes 9 son las fechas límite para entregar el trabajo práctico. Y que me queda, bueno, esto, que la entrega se efectivice con el docente o la docente con quienes se han inscrito a comienzo de año con el sistema guaraní. Aquellas y aquellos que puedan tener algún inconveniente, bueno, lo iremos viendo y desde ya que ponemos nuestra mejor voluntad para tratar de resolverlo. ¿Estamos? Buenísimo. La verdad que el año salió bastante mejor de lo que uno podría creer. Lógicamente que hay cosas que hubo que echar en falta, pero me parece que en principio, por lo menos este espacio, me estoy anticipando un poco, ¿no? Pero este espacio yo lo disfruté bastante, más allá de que entiendo que a lo mejor para ustedes no, pero yo fui encontrando el modo de hallar mi comodidad y por lo pronto, o sea, la conducta de ustedes ha sido ejemplar, digo, en relación a estas reglas que pusimos a comienzo de año, ha sido un trabajo en ese sentido que estuvo buenísimo. Esperemos que ustedes lo hayan disfrutado también, más allá de que todavía nos quedan algunas clasecitas. Esperemos que no se desmadre en estos días. Bueno, vamos a ver, entonces, vamos a situar, como les decía, algunas coordenadas de trabajo de las próximas 2 clases en los que va a ser una introducción en donde situaremos algunas cuestiones que hacen a la historia de la psicología y el psicoanálisis en Argentina. Tema que de por sí, desde ya les digo, a mí me resulta importantísimo por toda una serie de cuestiones. Empezando incluso por el hecho de que es el único momento en la carrera en la que tienen oportunidad de revisar algunos de estos problemas. Por eso que, bueno, incluso uno diría que es un tema que tendría que tener un poco más de lugar aquí mismo en la cátedra incluso, ¿no? Pero ya de por sí eso le da una importancia muy grande. No hay otra instancia en la que ustedes puedan revisar algo de esto. Y sí, nosotros tenemos en cuenta algo que decimos siempre a comienzo de año, que este año lo debo haber dicho también, de que lo importante de poder, de la perspectiva histórica, digamos, en relación a esta disciplina, es poder visibilizar, ¿no? Poder hacer evidente toda una serie de cuestiones que nos determinan en nuestras prácticas, ¿no? En ese sentido, vieron toda una serie de conceptos que trabajamos a comienzo de año y que hoy retomaremos algunos, nos llevan un poco en esa dirección, ¿no?
la manera en que nosotros ejercemos, la manera en que nosotros nos posicionamos frente a este trabajo y esta profesión, está determinado por todo un cúmulo de saber, todo un cúmulo de prácticas, todo un cúmulo de lo que Foucault llama discurso, que nos determina, ¿no? No nos determina en el sentido de un destino, en el sentido de que no se pueda salir de ahí, pero sin duda que están ahí ejerciendo una presión, ¿no? Esto que hemos seguramente comentado a principio de año, que la carrera tenga una orientación definitivamente clínica, no es producto del azar ni de la contingencia. Clínica, digo, con una salida hacia el ejercicio de la práctica vinculado a la clínica en detrimento por ahí de otras opciones. Es algo que viene cambiando los últimos años, sobre todo a partir de ciertas disposiciones de CONIAU, pero que en todo caso está presente y responde a toda una serie de circunstancias históricas, o sea que nada tiene que ver con la contingencia y el azar. De hecho, el hecho de que nuestro título sea de psicólogo y no de licenciado en psicología, como es por ejemplo el de la UBA, es algo que da cuenta de eso, ¿no? Bueno, hay toda una serie de cuestiones que se pueden enumerar. La presencia del psicoanálisis, que hoy vamos a tomar algo y en estas clases iremos viendo, son cuestiones que están determinadas por toda esta historia, ¿no? Pero bueno, si uno lo dice así en sentido general en relación a la perspectiva histórica, ustedes calcularán más todavía en relación al modo que se ha desarrollado históricamente estas prácticas en nuestro país, o sea, en nuestro medio más inmediato, ¿no? Estamos ahí rodeados por toda una serie de discursos que, bueno, son los determinantes. Si uno puede captar, como hemos visto, por ejemplo, estas cuestiones en torno a la representación en la historia de la filosofía occidental y la ruptura que de algún modo implica el psicoanálisis, si esas cuestiones de algún modo nos determinan, imagínense, ¿no?, el modo en el que se ha estructurado nuestra práctica más concreta en nuestro entorno, ¿no?, en nuestro medio, en nuestro país. Entonces, hay ahí una importancia fundamental para revisar estos temas porque implica meterse. Además, digo, ya que retomamos conceptos, hay algo en todo esto que tiene que ver, no solo uno diría en informar sobre la perspectiva histórica y sobre cómo las cosas han llegado a ser lo que son. Se trata o pretende ser el intento de un ejercicio de autonomía en el sentido en que lo plantea Castoriadis, ¿no?, de interrogación sobre esas determinaciones y sobre las significaciones imaginarias sociales que portamos sobre estos discursos y estos saberes, ¿no? Entonces, esa perspectiva histórica implica de algún modo también interrogar, no solamente, no limitarnos a la historia recurrente de reproducir, ¿no?, toda una serie de lineamientos, sino también precisamente exhibirlos y exponerlos para poder interrogarlos. Y de algún modo también, ya que hablamos de esto, podemos hablar de esta historia del presente, ahora vamos a volver un poco más a lo que dice Nicholas Rose, pero en el sentido de que son capas que están presentes hoy por hoy, ¿no? Como vamos a ver seguramente en la clase que viene, ciertas cuestiones que han sido determinadas por Ramos Mejía, ¿no?, que era un médico, digo, me parece que lo conocen de nombre, ciertas cuestiones que estableció Ramos Mejía en relación a sus propios estudios y sus propias investigaciones siguen siendo en gran medida determinantes de muchas de las cuestiones que nos atraviesan hoy día, en nuestra práctica, en nuestro modo de abordar ciertos problemas sociales y ciertos asuntos propios de la psicología, ¿no? Entonces, hay algo del presente en juego en todo esto que, lógicamente, se trata de develar esos vestigios del pasado en el presente, ¿no? Entonces, eso le da nuevamente otra razón a la importancia de trabajar estos temas, ¿no? Tiene que ver con determinar estos asuntos que conciernen directamente a nuestra práctica. Y por eso hay otras cuestiones, ¿no? Por eso porque miren, yo pensaba empezar situando algunas cuestiones. Voy a hacer un comentario nomás, pero lo remito, porque concretamente es lo que trabaja Alejandro Dagfal en la introducción al libro Entre París y Buenos Aires, que desde ya que es una obra fundamental. Fíjense, porque ustedes en la bibliografía tienen un texto de Besetti y un texto de Dagfal o Dagfal. Bueno, ahí tengo esa duda, de dónde poner el acento. Estas personas, bueno, ahora creo que Besetti no está más, pero estas personas forman parte de lo que es la Cátedra de Historia de Psicología de la UBA,
que, bueno, justamente, la verdad que son es gente que ha hecho un trabajo muy interesante. He de decirlo, Besetti después se ha ido por otros rumbos y ha abordado otras problemáticas que están lejos de ser interesantes, incluso desde su posicionamiento político, pero lo que tiene que, no es el caso de Dagfal, pero lo que tiene que ver con esta producción, la Cátedra de Historia de Psicología de la UBA tiene una producción excelente. O sea, no solo es una cátedra de transmisión, sino que ha sido muy importante en cuanto a la producción de un saber concreto sobre la historia de la psicología en nuestro país. Y eso también hay que reconocerlo. Besetti es uno de los primeros investigadores y uno de los primeros que han publicado textos sobre historia de la psicología en nuestro país. Así que, bueno, ahí hay una referencia sin duda muy importante. Eso lo quería también decir como parte de esta introducción. Pero bueno, quería partir en todo caso de esto que de algún modo descifra Dagfal y que viene, si ustedes quieren, también a dar forma a lo que sería una significación imaginaria social de lo que es nuestra profesión, nuestro perfil en Argentina. Porque lo cierto, esto también le da su cuota a la importancia de ver estos temas. Lo cierto es que el rol, en lugar, si ustedes quieren, del psicólogo aquí en Argentina, es, como indica Dagfal, algo muy distinto. O sea, no solo la psicología en sí es algo que se instaló de una manera muy particular en nuestra sociedad y muy distinta a la que se ha dado en otros lugares, sino que además el psicólogo como profesional, como intelectual, como figura, también tiene una particularidad muy distinta a la que se da en otros confines, ¿no? Yo siempre en este punto me acuerdo de la canción de Sabina, de Joaquín Sabina, ya casi prehistórica, pero que creo que la canción se llama Estaban todos menos tú, y que, como es frecuente a veces en Sabina, ¿no? Recurre al método de la enumeración, ¿no? Enumera toda una serie de cuestiones y en un momento dice, y un psicólogo argentino mostrándote el camino, ¿no? Hay algo del psicólogo argentino que justamente tiene una representación internacional, incluso les diría en doble sentido, ¿no? O sea, el psicólogo argentino como particularidad, pero además la relación que tiene el argentino, ¿no? En el exterior con la psicología, ¿no? Este, o sea, no solo con el profesional, sino con la frecuencia que tiene este discurso en nuestra cotidianidad. Hoy por hoy estamos en un momento excepcional para ver estas cuestiones. Además. Ahora, si puedo, vuelvo un poco, pero bueno, ustedes deben haber visto algunas de las discusiones y algunas de las problemáticas que ocupan las portadas de los diarios, incluso en relación a cómo se está trabajando hoy por hoy ciertos asuntos de la pandemia. Pero lo cierto es que somos usuarios, o sea, además de los profesionales de la salud, que hay muchos psicólogos en nuestro país, también está esta idea del uso que se hace de la psicología, que hace que esté inserto de una manera muy presente en nuestra sociedad, ¿no? Eso es un hecho también que uno a veces da por sentado, pero que en verdad es una característica de nuestro medio, no es algo que se replique necesariamente en otros lados. ¿Vieron esto que dice Dagfal? En otros lados, el psicólogo está mucho más asociado a un personaje más oscuro, más anónimo, vinculado a la experimentación, no tanto al campo de la clínica. Es algo que se lo asocia más con laboratorios y con una producción de saber que existe en nuestro país, pero que en sí, sin duda, no es para nada abundante y tampoco reconocida, que es lo que tiene que ver con la psicología experimental. Y en nuestro país, bueno, nada, eso sucede algo completamente distinto, ¿no? Justamente el psicólogo está mucho más integrado, tiene una presencia mucho mayor en lo social, e incluso esto, si nosotros vemos, qué bueno sería poder abordar presencialmente algo de esto, ¿no? Porque si ustedes ven lo que se viene dando en estos últimos días en cuanto al lugar de la negación, ¿no? En relación en relación a la pandemia y a la responsabilidad social y los debates, porque ya hay, pues, lógicamente, debate en relación a eso, no solo son muy interesantes y muy sugerentes para pensar, sino que también da cuenta de la presencia de los discursos psicológicos. Cuando digo esto me refiero a dos cuestiones. Por un lado, a que se lo enuncie de esta manera. Eso ya da cuenta. No, a ver, esto ha surgido de varios lados, pero no deja de ser una cuestión a resaltar que quien primero lo enuncia, quien lo pone en estos términos y lo instala de manera concreta en lo social, es alguien que pertenece a otra disciplina, lo cual ha generado, ¿no? Toda una serie
de acaloramientos ahí y de discusiones, pero quien lo instala en lo social es básicamente un sociólogo, que ustedes lo vieron, Daniel Feierstein, que instaló en Twitter esta cuestión, después en una cosa, y ahí salimos los psicólogos, los psicoanalistas, a hablar un poco de esto. Pero bueno, sí, hay algo que tiene que ver con plantear el tema de esta manera, pero al mismo tiempo hay algo que tiene que ver con la manera en que prendió en lo social esto, porque tuvo una repercusión impresionante. Daniel, que yo lo conozco, que es amigo, está recibiendo pedidos de todos lados, de los medios, o sea, ha tenido una recepción impresionante esto. El modo en que lo social reaccionó, es como esto, ¿no? Que se le habla de negación al argentino, vamos a decirlo así, y el argentino sabe de lo que está hablando. Yo en este punto siempre hago más o menos el chiste, porque bueno, lógicamente vamos también al lugar del psicoanálisis, ¿no? En esto. Pero yo en este punto siempre hago el mismo chiste, que es frecuente, compañeros en nuestro medio. Siempre digo, bueno, yo voy en taxi a la facultad y es muy frecuente esta conversación en donde uno le dice, voy a la Siberia, el taxista que muchas veces es curioso pregunta, ¿y a dónde? ¿De dónde da clase? Uno dice en psicología y a partir de ahí no solo se dan sesiones espontáneas, que eso es algo que sucede también con mucha frecuencia, sino que además uno puede terminar hablando del complejo de Edipo. Quiero decir, y lo digo sin ninguna intención de ironizar, uno termina discutiendo, ¿no? Evidenciando, lógicamente, porque bueno, tampoco tiene por qué circular en lo social el saber concreto sobre el complejo de Edipo, pero es muy frecuente que uno pueda tener una charla o una discusión con un taxista sobre, digo, un taxista, a veces con el almacenero, el taxista, porque queda en evidencia ahí que uno va a trabajar a la Facultad de Psicología, ¿no? Pero uno puede terminar conversando tranquilamente sobre la cuestión del complejo de Edipo y todos esos temas que forman parte, ¿no? Por eso digo, del saber popular en nuestro país. Están integrados y son reconocibles, ¿no? A lo mejor el complejo de Edipo no es tan buen ejemplo, digo, por la universalización, el impacto que tuvo en su momento y lo conocido que puede llegar a ser, pero el caso de la negación, en todo caso, es más indicador justamente de esto. Uno habla de negación y más allá de que haya que aclarar algunas cuestiones, lógicamente, porque el saber profesional lo tiene uno, se sabe de qué se está hablando cuando se habla de negación, ¿no? Entonces, hay algo, tomando esta cuestión de la negación, el negacionismo, son cuestiones que hay que distinguir, no nos vamos a meter en ese debate, sería interesantísimo poder hacerlo, pero no lo vamos a hacer. Sin meternos en ese debate, digo, no sé qué iba a decir, hay muchos mitos, pero hay algo que se sabe y circula y está ahí. Insisto, no solo en el modo en que se lo anuncia, sino también en la recepción que estas cuestiones tienen, en la repercusión que llegan a adquirir, ¿no? A ver, yo cuando pasa mucho tiempo, pero yo agarré la costumbre de, mucho tiempo digo sin ver un mensaje acá en el chat, pero agarré la costumbre de ir revisando el teléfono por la duda de que no pase como la otra vez que seguía hablando solo un rato largo. Bueno, entonces ahí está. Este lugar que tiene el psicólogo en nuestro país está muy vinculado, primero que todo, a una historia, ¿no? A la historia que tiene la psicología en nuestro país. Y Dagfal lo asocia primero a la influencia de la cultura francesa, del pensamiento francés en nuestro medio, que es cierto, y a la presencia también del discurso psicoanalítico en nuestro medio, ¿no? Coincido plenamente, digo, me parece de por sí, Dagfal no es ningún improvisado y esta investigación, bueno, si ustedes tienen oportunidad de leerla, verdaderamente es una cosa impresionante, pero me parece que hay que agregar también el producto de toda una historia, ¿no? O sea, como si uno dijera, la presencia del psicoanálisis es importante, la influencia de la cultura francesa es importante, pero esto también se explica por toda una historia de cómo se ha tejido la relación del discurso psicológico, del discurso psicoanalítico, con otros movimientos que están más vinculados a lo político, a lo cultural, y bueno, y a lo histórico así en sentido amplio, ¿no? Hay una interacción que uno casi diría que se da ahí desde el comienzo, compañeros, y que
también va determinando este rol. Lógicamente que el psicoanalista en Francia tiene también un lugar preponderante, digo, a diferencia de otros lugares, ¿no? Pensando en este psicólogo que en verdad está más vinculado al laboratorio que a la escena pública. En Francia el psicoanalista también, y ustedes pueden buscar en internet y seguir el debate que generó, por ejemplo, Jacques-Alain Miller, cuando se puso a opinar sobre la elección entre Macron y Le Pen, y lo que él entendía que había que votar. Bueno, generó un revuelo impresionante, pero ese revuelo un poco también se explica por la importancia que tiene la palabra de un psicoanalista en ese medio, ¿no? Porque si no tuviera peso la palabra de un psicoanalista, no hubiera pasado nada. Y sin embargo se armó un revuelo impresionante. Ni hablar de la comunidad analítica de por sí. Y todo, bueno, si ustedes quieren, ¿no? Cómo se entreteje ahí la cuestión del populismo, la cuestión del peronismo, la lectura que de esto a veces se tiene desde Europa, ¿no? En la comunidad analítica generó un debate verdaderamente muy interesante, pero bueno, también en el medio intelectual y cultural francés o parisino, si ustedes quieren, esto también se instaló. Porque en todo caso eso también es cierto, a lo mejor la vez que viene tomaremos algo de esto, pero hay una línea también bastante, una línea divisoria bastante importante entre lo que es el centro de nuestro país, concretamente Buenos Aires, Rosario, Córdoba y el resto del país, ¿no? En cuanto a la presencia y difusión del discurso psicoanalítico y del de lugar del psicólogo en lo social. Ese es un tema, si ustedes quieren, un poco secundario, pero que también tiene relevancia. Y lo cierto es que son dos historias, la de la psicología y la del psicoanálisis, que abordaremos en las próximas dos clases, que están íntimamente ligadas, ¿no? Sobre todo, digo, desde la historia del psicoanálisis hacia la historia de la psicología, ¿no? Pero que son dos historias completamente diferentes, ¿no? Que están estructuradas y armadas con discursos, con materialidades, con prácticas, con institucionalidades muy distintas entre sí. Si ustedes quieren, digo, esperemos en las próximas dos clases, hoy mencionaremos algunas cosas, pero esperemos en las próximas dos clases dejarlo bien en evidencia esto, pero sobre todo a partir de cómo, en función de ciertos textos que son así como canónicos en relación a estas historias en nuestro país, cómo se dejó establecido que que se trata de, miren, vamos a decir así, hay dos libros que son canónicos en relación a esto, ¿no? Uno es el que trabajamos, El nacimiento de la psicología en la Argentina, de Hugo Besetti, y otro que también es bastante canónico y durante un tiempo fue como lo único que había, pero que estableció también así una especie de canon, es La entrada del psicoanálisis en Argentina, que es un libro de Germán García, ¿no? Un libro de historia del psicoanálisis en Argentina que tiene ese nombre. Entonces, eso que dejó como algo establecido en relación al modo de abordar cada una de estas historias. Digo, porque si ustedes prestan atención, se habla del nacimiento, ¿no? se habla de un nacimiento en relación a la psicología en la Argentina y se habla de la entrada del psicoanálisis en Argentina, ¿no? A primera vista, esto no tendría por qué generar ninguna clase de ruido, porque ¿a qué apelaría esta diferenciación? Que al hablar del nacimiento de la psicología en Argentina, uno podría estar hablando de una psicología concretamente argentina, ¿no? Del desarrollo de un abordaje psicológico, de una disciplina, de una ciencia psicológica propiamente argentino, ¿no? En oposición a la entrada del psicoanálisis, en donde lo que estaría ahí fundamentado es que el psicoanálisis es una práctica europea, que tiene un autor más concreto que es Freud, y que en todo caso hace su entrada acá, ¿no? Y nuestro medio lo acepta, pero siempre situando ese lugar de extranjería, más concretamente, como si no pudiera haber, ¿no? O como si no se pudiera hablar de un psicoanálisis propiamente argentino, ¿no? Bueno, en principio uno diría que esa lógica es irrebatible, ¿no? Porque es así, sobre todo por esto de una característica del psicoanálisis que es esta particularidad, que no existe tanto en otras disciplinas, de no poder desprenderse del padre fundador, ¿no? El psicoanálisis lleva siempre
Esto es así, la firma de Freud, lo cual no sucede en otras disciplinas, ¿no? No solo lo estamos nombrando permanentemente a Freud en el campo del psicoanálisis, sino que además hay algo ahí que no se puede desligar, ¿no? Un psicoanálisis que se distancie del padre, ¿no? Como sucede en cualquier otra disciplina, en la psicología, pero en la física, en cualquier disciplina, bueno, es algo que en el psicoanálisis no se ha dado. De todos modos, más allá de eso, presenta ciertas problemáticas esta distinción entre nacimiento y entrada. Primero porque, bueno, sí, se puede hablar sin duda de una psicología argentina que tiene particularidades, que tiene autores muy concretos, Ramos Mejía, José Ingenieros y otros que pueden haber venido después, pero sin duda que estaban en total relación con los estudios psicológicos que se daban en otros lugares del mundo. Sin ir más lejos, lo que vamos a ver nosotros, lo que tiene que ver con la preocupación por el fenómeno de la masa, ¿no? O de la multitud, que es muy presente en Ramos Mejía, eso es algo que es acorde a toda una serie de estudios que se venían dando en Europa precisamente sobre el mismo tema, sobre el tema de las multitudes y de la masa. O sea, ahí hay una obra fundacional, que Freud también la cita, digo, que es La psicología de las masas de Le Bon, que insisto, sobre la que Freud construye Psicología de las masas, la psicología de las masas y el análisis del yo, y que sirve de base también al trabajo de Ramos Mejía, digo, no, digo esto, ¿no? O sea, es una preocupación que definitivamente llega también desde Europa, junto con los inmigrantes, por otro lado. O si uno va, por ejemplo, a lo que es la psicología clínica, se encuentra también con problemas que estaban muy en boga en el medio europeo en ese momento, como pueden ser los problemas de la histeria, ¿no? Relacionado a la cuestión de la simulación, y el problema de la sugestión y de la hipnosis, que son los problemas concretos de la clínica psiquiátrica, sobre todo, pero ahí también en los albores de la clínica psicoanalítica, ¿no? Si uno lee el primer Freud, como veníamos viendo justamente, en donde estos problemas están en el orden del día, ¿no? La sugestión, la simulación, la histeria. Entonces, hay algo ahí que tampoco puede desgajar a la psicología de lo que sucede en otros lugares. Y al mismo tiempo, uno puede, vieron a veces como el impacto que generan los cánones. Me cuesta afirmarlo, pero al menos sí lo podemos instalar como pregunta. ¿Realmente no se puede hablar de un psicoanálisis argentino? Bueno, habría que verlo, compañeros, habría que verlo realmente, porque lo cierto es que hay una impronta que se le da al psicoanálisis que sin duda es propia de nuestro medio. A veces sucede acá, vieron las cuestiones de lo que es el centro y la periferia, ¿no? Digo, que acá se mencionen cuestiones que no trasciendan ni siquiera en nuestro medio, ¿no? Porque es así, nosotros estamos más acostumbrados, estamos más familiarizados, conocemos más autores y producciones europeas que autores y producciones de nuestro medio. Esto es algo que está claramente establecido así, ¿no? Hay muchos autores, muchos psicoanalistas, quiero decir, argentinos, que tienen una producción muy grande y muy valiosa y que no son conocidos en nuestro medio. O al menos no son tan conocidos como muchos autores que consumimos y seguimos leyendo que vienen de Francia. Entonces, a veces, ¿qué sucede? Hay producciones que se dan en nuestro medio, psicoanalíticas, que permanecen un tiempo ahí en el silencio y en el desconocimiento, porque esto es así, hasta que las retoma algún pensador o algún psicoanalista francés, escribe un libro, lo traducen al español, lo recibimos acá y de repente todos nos encontramos hablando de ese tema. Esto es tremendamente común, compañeros, y tenemos ejemplos al uso. Miren, recuerdo concretamente, hay un caso, esto es no es tanto una producción de autor como un caso que es así, es de una psicoanalista brasileña, ¿no? Que es secuestrada durante la dictadura en Brasil y torturada, y su torturador era un médico que era psicoanalista, era un médico que era su psicoanalista, que es el famoso caso Lobo, un caso tremendo, como ustedes pueden ver. Bueno, este caso, que no es muy conocido en nuestro medio, este caso ya estaba presente en el material que produjo, esto lo vamos a ver en la casa que viene, no, en la otra, el material que produjo la gente de Plataforma y Documento en el año 1973, 74, por ahí.
y permaneció totalmente desconocido en nuestro medio. En gran medida lo sigue siendo, por eso tampoco no sé si es el ejemplo ideal. Pero ¿qué pasa? En los 2000 o a fines de la década del 90, esto es retomado por algunos psicoanalistas franceses, generando un debate muy intenso, ¿no?, en el medio parisino. De un lado estaban, a lo mejor los conocen, de un lado estaba René Mayor, de otro lado estaba Alouche, Jean Alouche, no me acuerdo cómo se llama. Se generó un debate encarnizado sobre el problema del caso Lobo, y ahí empiezan a llegar repercusiones sobre el caso Lobo, ¿no? Cuando, fíjense, estamos hablando de 20, 30 años de diferencia casi. Que esto fue muy interesante porque la pueden ubicar cuando le van a preguntar a Juan Carlos Volnovich, digo, que quizás lo conocen, un psicoanalista argentino, cuando le van a preguntar sobre este caso, la respuesta que da es algo así: ¿qué me viene a preguntar de esto? Esto hace 30 años que lo conocemos, parece buenísimo que se empiece a difundir ahora, pero me parece que acá lo que hay que atender es que son cuestiones del centro y de la periferia, ¿no? Pero bueno, es cierto en todo caso que el psicoanálisis en Argentina ha tenido un despliegue enorme y que ha avanzado sobre campos que después han incidido en las producciones de otros lugares, como puede ser Francia. Hay una investigación que se venía haciendo, por ejemplo, de la correspondencia entre unas psicoanalistas argentinas, porque ustedes saben, el psicoanálisis de niños es algo en lo que en verdad Argentina, la psicoanalista argentina, digo así porque mayormente han sido mujeres, han sido pioneras, ¿no? Entonces ahí está, hay una investigación que se está haciendo sobre la correspondencia que mantenían Betty Garma y Arminda Verasturi, psicoanalistas pioneras del psicoanálisis acá en Argentina, con Melanie Klein, ¿no?, en donde, bueno, iban teniendo, como en esa época se acostumbraba, ¿no?, un intercambio epistolar, en donde iban intercambiando ciertas percepciones clínicas y ciertas cuestiones teóricas, y esta investigación que se está haciendo de algún modo va en el sentido de decir de cómo Melanie Klein tomó ciertas cosas de lo que observaban en su práctica a Verasturi y Garma, ¿no? Obviamente lo incorporó a su propia producción y a nosotros nos llega como trabajo de Melanie Klein, ¿no? Pero de algún modo hay algo ahí, ¿no?, de las psicoanalistas argentinas, de esta psicoanalista argentina, que de algún modo resulta pionero. Otro tanto se puede decir del psicoanálisis en el espacio público, ¿no? Ustedes saben que acá el psicoanálisis hace bastante tiempo que dejó de ser una práctica solamente privada, ¿no? Esto sigue siendo tema de discusión entre los psicoanalistas sobre todo, pero hace mucho tiempo que el discurso analítico avanzó sobre los espacios de salud pública, ¿no? Mucho tiempo. Y con una práctica concreta, válida, efectiva, con resultados. Digo, el tiempo ha sido tan largo que precisamente permitió indagar estas cuestiones, ¿no? Bueno, esto fue algo que se hizo primeramente en nuestro medio, ¿no? Hay algo ahí, pero que aparte con no solo la práctica, sino una producción teórica, una reflexión clínica sobre estas cuestiones que se viene produciendo ya hace muchos años. Entonces, si uno toma cuestiones como esta, es como que realmente vale la pena preguntarse si no se puede hablar de un psicoanálisis argentino. Sin duda no se puede desgajar del nombre de Freud, ¿no? Pero bueno, tampoco es que querramos pedir así una exclusividad, digamos, ni en relación a esto, ni en relación a ninguna otra cosa, ni en exclusividad, ni una excepción en relación a lo que se produce en otros lugares, pero bueno, hay una perspectiva, hay un abordaje, hay un enfoque que es propio del psicoanálisis en nuestro medio. Entonces, cuesta todavía afirmarlo, pero al menos lo podemos preguntar si realmente no se puede hablar de un psicoanálisis argentino. Pero bueno, lo canónico también estableció esto, que hay un nacimiento de la psicología y una entrada del psicoanálisis. Y les decía, son historias completamente distintas entre sí, ¿no? Porque la psicología, acá cobra valor todo lo que hemos hablado a comienzos de año en relación sobre todo a Nicolas Rose, pero también lo que hemos trabajado de Foucault y también otras cuestiones. Porque esto que establece Rose, ¿no?, de que, primero, que la historia de la psicología es hacer una historia de la relación entre el gobierno, lo psicológico y lo subjetivo, ¿no? En los orígenes de la psicología en Argentina se puede rastrear, pero tremendamente. Todo lo que dice Rose se puede rastrear ahí,
¿no? Este, la psicología en nuestro país aparece como ligada enormemente a esas cuestiones que remarca Rawls y como parte, ¿no?, de todo un proceso que tiene que ver con la construcción del Estado Nacional. No solo hay una correspondencia temporal ahí, fines del siglo XIX, ¿no? No solo hay una correspondencia temporal en el sentido de que empiezan a aparecer estudios psicológicos en nuestro país en el mismo momento en el que se avanza en la consolidación del Estado Nacional, ¿no? No solo hay una coincidencia temporal, sino que además hay una relación eh, intrínseca entre ambas cuestiones. O sea, la constitución del Estado Nacional se produjo al mismo tiempo, ¿no?, y en estrecha relación con los primeros estudios psicológicos que estuvieron justamente al servicio de esa constitución del Estado Nacional. Y ahí aparece claramente dos cuestiones, ¿no? Por un lado, o más incluso si quieren, por un lado esto de cómo ese servicio estaba, de cómo esa producción de saber estaba al servicio de la cuestión del gobierno. Gobierno, ustedes recuerden que cuando Nicholas Rawls habla de gobierno, tuvimos hace poco una clase muy buena a cargo de José Ignacio que nos recordó un poco a Nicholas Rawls. Podemos ahora abundar también en esto. Cuando Rawls habla de gobierno, está hablando del concepto Foucaultiano de gobierno, es decir, con todo lo que tiene que ver con la conducción de las almas, ¿no? Hay algo, el gobierno tiene que ver, o sea, no tanto con el sistema político representativo, sino con las determinaciones que desde ciertos sectores se establecen para poder conducir, ¿no?, a la población, ¿no? Entonces, acá hay algo de la psicología que surge en estrecha relación con eso, ¿no? Por algo, entre los primeros dominios de la psicología, que ahora los vamos a mencionar, el principal es el que tiene que ver con la psicología social, ¿no?, que aparece en estrecha relación con eso. Y además se ve otra cuestión, que es cómo, otra cuestión de Rawls, digo, que es cómo en esa relación que surge entre estas dos problemáticas, lo que salta a la vista es esto que Rawls llama psicologización de ciertos problemas, ¿no? Porque precisamente los primeros objetos de la psicología son objetos que podemos nombrar rápidamente como objetos políticos. O sea, se lanza a resolver problemas que son problemas políticos vinculados a la consolidación del Estado Nacional, ¿no? Más concretamente, la psicología aparece ligada en nuestro país al positivismo. Mencionamos ahora algunas cuestiones que retomaremos la vez que viene, ¿no? Aparece íntimamente ligada al positivismo. Positivismo, a nosotros, bueno, lógicamente, y se hace bien, digo, desde un primer momento que nos introducen el positivismo, nos introducen un juicio totalmente negativo hacia el positivismo, ¿no? Que es una porquería, que no sirve, que está todo mal, etcétera, etcétera. Pero si uno lo sitúa históricamente, hay que poder apreciar también algunas virtudes del positivismo, ¿eh? Porque el positivismo, bueno, primero esto, no solo es un sistema de ideas, vamos a decir así, no solo es una epistemología, no solo es una filosofía, sino que también es una ideología, ¿no? Orden y progreso, ustedes ya lo saben, que está presente, sobre todo en Latinoamérica, en la constitución de los estados nacionales, pero sirve, ¿no?, como una construcción ideológica para sostener eso. Que insisto, esta idea de la construcción de un sujeto natural, o sea, vinculado a las leyes de la naturaleza y determinado por las mismas leyes, hoy nos suena como a discutir y como reprochable en muchos sentidos, pero no hay que perder de vista que en el momento en el que surge el positivismo, esto también posibilitó la ruptura de toda una serie de cuestiones que se venían dando hasta ese momento. Más concretamente, en lo que hace a la cuestión científica, el poder despojar de ciertas cuestiones espiritualistas, digamos, y en relación a lo político, lo que tiene que ver con la secularización. O sea, la aparición del positivismo facilitó que las cuestiones religiosas se puedan plantear como asuntos completamente distintos, ¿no? Uno piensa en esta consigna que hoy por hoy se escucha mucho de iglesia y Estado, asuntos separados, ¿no? El positivismo tuvo mucho que ver en que eso se pueda concretar. Entonces, desde lo histórico uno tiene la ventaja de poder tomar esas dos vertientes. Sin duda tiene muchas cuestiones reprochables, pero al mismo tiempo tiene algunas cuestiones que hay que rescatar y entre ellas las que posibilitaron esto. Entonces, la psicología en nuestro país aparece estrechamente ligada, primero ideológicamente y teóricamente, al positivismo y a la constitución del Estado Nacional. Lo pueden leer en el texto de Besetti,
¿no? Aparece ahí no tanto como una teoría o una filosofía, que hay que pensar también que era lo que regía la psicología hasta ese momento, no en Argentina, sino hasta ese momento histórico, ¿no? Esta psicología filosófica que más o menos hemos visto, ¿no? Y empieza, o sea, cuando surge alejada de esas cuestiones de reflexión teórica o espiritual o filosófica y pensada como una estrategia concreta y como una serie de prácticas y de instituciones también bien concretas, ¿no? Esto, bueno, un poco respondiendo, por eso piensen en lo que dice Nicholas Rose cuando habla de estas cuestiones de la psicología, ¿no? Esto respondiendo a un objetivo político y entremezclándolo con un objetivo teórico, ¿no? Entonces, piensen, por ejemplo, esto que les digo, la psicología social. Los campos, déjenme revisarlos, pero los campos en los que surgen en un primer momento, los primeros dominios y problemas de los que habla Besetti, son cuestiones que están profundamente relacionadas con esto, ¿no? Porque por un lado está la psicología social, lo vamos a desarrollar bien la vez que viene, ¿eh? Por otro lado está la psicología clínica, por otro lado está la psicología infantil, que en verdad está muy relacionada con la psicología educativa, y por otro lado está la psicología experimental. No sé si me estoy olvidando de algo. A ver, déjenme ver, no llegué ni siquiera a imprimir unas notas que tenía. Sí, dije bien, es clínica, social, infantil y experimental. Esos fueron los primeros dominios y problemas. Y si uno hace un seguimiento de los estudios que se hacían sobre cada una de estas cuestiones, inmediatamente aparece esta relación con problemas políticos vinculados a la constitución del Estado Nacional. ¿A qué se refiere con construcción del Estado Nacional? Concretamente a eso, a que, si quieren, repasamos algo de historia argentina, pero bueno, ustedes saben, el siglo XIX estuvo atravesado por toda una serie de batallas después de la independencia y después de todo esto que iban un poco, que son todos los conflictos vinculados a la construcción del Estado, ¿no? Desde los encontronazos entre unitarios y federales, a todas las reyertas que tienen que ver con la Constitución desde el año 53, la campaña del desierto. Hay como toda una serie de acciones que se desarrollan todo a lo largo del siglo XIX que apuntan eso un poco a la unificación y construcción de lo que es el Estado Nacional Argentino. Y que en verdad en esta época, seamos precisos, una palabra que la fui usando, pero para poder fijarla, se trata de la consolidación del Estado. O sea, a fines del siglo XIX se consolida el Estado Nacional Argentino tal como lo conocemos, o sea, con la capital en Buenos Aires, con las provincias, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces es la consolidación. Pero que hay que, además de eso, ¿no? Acá ya nos metemos en tema, hay que construir el ser argentino, ¿no? Y ahí la psicología ocupa un lugar fundamental. Por eso digo en todos estos estudios. Por eso, el principal campo fue el de la psicología social. Y el principal problema que había que abordar en ese momento era el problema de la inmigración. Precisamente, nuestro Estado Nacional, deben haber escuchado esto del crisol de razas, etcétera, etcétera, nuestro Estado Nacional está constituido sobre la base de pueblos heterogéneos y distintos, que vienen de distintos lugares del mundo. Ya en ese momento estaban las oleadas inmigratorias, ¿no? Entonces, había que armar algo ahí para que precisamente se pueda construir la unidad del Estado Nacional. Entonces, el problema de la inmigración, que es un problema político, pues digo, cuando veamos Massa la vez que viene lo vamos a ver concretamente y lo vamos a seguir un poco más al detalle, insisto, me parece necesario hacerlo, el problema de la inmigración es un problema político que se presenta y se aborda como un problema psicológico, ¿no? La construcción del ser nacional, si ustedes quieren, es algo que tiene que ver con una entidad psicológica. Hay una discusión ahí, creo que es, a ver, o sea, entre Ramos Mejía y creo que es Mitre, el otro, pero bueno, lo voy a confirmar bien. Eh, a ver, es Mitre, lo podría rastrear ahora, pero no, nos va a hacer perder tiempo. Que decía algo así como que la nación está, el Estado está, la nación está donde están los bienes económicos, ¿no? O sea que es en torno a esta idea de bienes económicos donde hay que construir la unidad del Estado. Pero Ramos Mejía interviene desde otro lugar diciendo que la unidad la da esa especie de sensación, ¿no? O de representación o de significación imaginaria social, diríamos, que está encarnada en este ser argentino. Como que la unidad no es algo dado por
la localización y utilización de los bienes económicos, sino con una construcción psicológica que es esta sensación de unidad en función de la nación, ¿no? Y ahí intervienen todas las disciplinas. A ver, el ejemplo más que viene más a mano, ¿no? El hecho de que, o sea, la intervención de la psicología infantil y educacional, ¿no? Que hace que se celebren de la manera en la que se celebran los actos patrios en la escuela, ¿no? Que en la escuela aprendamos los símbolos patrios, cantemos el himno, veamos el escudo, todas las marchas, que se sigue haciendo el día de hoy, digamos, y que se conmemoren todos los actos patrios, no tiene solo un sentido histórico, sino que tiene también un sentido psicológico de construcción del ser nacional. Todo eso comenzó lógicamente en este momento y apuntaba a la nacionalización en sentido psicológico del extranjero, ¿no? Del inmigrante este que venía de otros lados. Pero además, por eso digo, ahí está el principal problema, que es el primero que vamos a abordar, es el problema de la multitud. Porque lo cierto es que estos inmigrantes eran muchos, ¿eh? Venían de otros lados y venían de a montones. Y ahí se presentaba un problema para el gobierno, o sea, para la clase gobernante, vamos a decir, que es el de cómo imponerse sobre esta multitud, ¿no? Multitud, insisto, que venían de otros lugares. O sea, que no tenían esta idea nacional per se. Es más, estaba mucho más presente la nostalgia por la nacionalidad perdida, digamos, ¿no? El italiano, el español, ¿no? Estaba ahí como muy atravesado por estas cuestiones. Y ahí se lo aborda psicológicamente. La masa, la multitud, es un problema político, como van viendo, pero que es abordado y estudiado como problema psicológico, ¿no? Entonces ahí aparece entonces esta idea de que, bueno, la psicología aparece ligada al positivismo y ligada a estos problemas políticos y como una herramienta, una estrategia profundamente ligada a la constitución del Estado Nacional. Ahí donde la historia de la psicología está tamizada por estas instituciones, estas prácticas, estos problemas, el psicoanálisis comienza o entra o se desarrolla con una lógica y una historia completamente distinta. Porque ahí no encontramos, y esto no necesariamente como una virtud del psicoanálisis, digo, para dejarlo a salvo de estas cuestiones, ha tenido que atravesar otras internas y otras luchas, en todo caso, distintas, digo, que podrán ser semejantes en algún punto, pero que son distintas en el sentido que transitan por otros carriles. El psicoanálisis entra en nuestro país por una vía completamente distinta. Entra por una vía literaria, entra por una vía mucho más marginal, mucho más bueno, si uno dice antiestatal, en realidad parece que fuera de quienes se oponen al Estado. No, no es así. Diríamos paraestatal, o sea, sin ninguna clase de vinculación con lo estatal, al menos en el sentido que veníamos diciendo de lo otro. Atraviesa otros problemas y otras disciplinas vinculados a la psiquiatría, vinculados a ciertos problemas políticos que inmediatamente lo van a atravesar, ¿no? Políticos, me refiero ahí a a historias vinculadas a los alzamientos populares y la historia de los movimientos revolucionarios, sobre todo en la década del 60 y la década del 70, ¿no? Una historia, insisto, completamente distinta, pero que aún así está jalonada por toda una serie de cuestiones. La primer reacción que se tiene del psicoanálisis es una reacción de total rechazo en nuestro medio. Esto es un asunto llamativo también. Cuando uno lee los estudios de los primeros científicos que empiezan como a analizar lo que empieza a llegar de Europa de la obra freudiana, hay como una desconfianza y un desprestigio total, ¿no? En gran medida influenciado por el positivismo, ¿no? O sea, por el positivismo imperante en nuestro país, como ideología y como filosofía, ¿no? Que apunta a tildar al freudismo como superchería. Me viene a la mente siempre, creo que era Aníbal Moreno, que decía, un discípulo de José Ingeniero, que decía que hablaba de Freud y sus secuaces, ¿no? Como señalando una cosa ahí de farsa, de superstición, de cosa totalmente anticientífica, ¿no? Y un rechazo absoluto, que es llamativo precisamente por la torsión que se produce en algún momento, que termina produciendo que el psicoanálisis se inserte de una manera que termine estando tan presente en nuestro medio, ¿no? Ahí se van dando ciertos cambios, lógicamente, teóricos, ideológicos, etcétera, pero que llevan sin duda a esta idea, ¿no? Y a un trabajo que se ha hecho también para poder popularizar el saber analítico. Pienso en las columnas de Bagiberti, por ejemplo. ¿Es Bagiberti?
tengo un fallido, puede ser, bueno, pero ciertas columnas, la escuela para padres, que empezó a aparecer en algunos medios de difusión masiva en la década del 60, ¿no? Y que estaban fuertemente influidas por el discurso analítico, este, creo que, bueno, no importa. Ahí hay algo que, bueno, va también metiendo al psicoanálisis en lo popular, pero con una historia completamente distinta. Y que también nos toca porque ha tenido jalones importantes en relación al hecho de que el psicólogo pueda ejercer la práctica analítica, que es algo que probablemente ustedes ya sepan, no va de suyo y durante mucho tiempo esto no fue posible. El psicoanálisis acá en Argentina, como en otros lugares del mundo, era algo reservado exclusivamente a los médicos, ¿no? A la práctica médica. Solo los médicos podían ejercer el psicoanálisis, insisto, en este sentido no es excepcional a otros lugares del mundo, pero acá fue generando como toda una serie de internas y de riñas, digamos, y de cuestiones que llevan, de hecho, a una decisión muy importante a comienzos de los años 70, que es esto que mencionaba antes, ¿no? Al interior de la institución psicoanalítica argentina, de la APA, ¿no? Una filial de la Internacional, que es la escisión producida por estas dos agrupaciones que fueron Plataforma y Documento, que tuvieron una motivación en principio también vinculada con los problemas políticos que había en ese momento en nuestro país, nos ubicamos a comienzos de los años 70 del siglo XX, estuvo vinculado con eso, pero también estuvo vinculado con cuestiones ligadas al trabajo profesional y al ejercicio de la profesión del psicólogo, ¿no? O sea, hay algo ahí que tiene mucho que ver con eso, con la posibilidad de que el psicólogo pueda ejercer el análisis y ser reconocido como ejerciendo el análisis, ¿no? Por eso digo, bueno, ya nos meteremos más cuando lleguemos a esa instancia, pero que llevó unos cuantos años porque ustedes deben haber escuchado que a comienzos de los años 80 y estirado un poco más también, el psicólogo, psicoanalista, para poder trabajar necesitaba que todos los papeles se los firme un psiquiatra, ¿no? O sea, un médico. O sea, no podía independizarse el trabajo de psicólogo en la práctica clínica de lo que era la práctica médica. Entonces, ahí hay un problema de índole diferente a los problemas que puedan abarcar a la psicología, insisto, como disciplina, como ciencia distinta al psicoanálisis, pero que en todo caso hace la relación entre los dos, ¿no? Es un problema distinto y que vamos a abordar también en su momento. ¿Mm? Compañeros, yo estoy viendo la hora. Bueno, hace una hora que estamos hablando. Tan cortita no fue la clase, pero hoy, en este momento acá, tendría que interrumpir. Doy pie un ratito nomás por si hay algunas preguntas que quieran hacer. Insisto, lo de hoy fue introductorio. No sé si salió un poco desordenado, esperemos que no, pero bueno, ya retomaremos la clase que viene, algunas cuestiones en relación concretamente a la historia de la psicología y la siguiente más concretamente en relación al psicoanálisis. Si tienen algunas preguntas, compañeros, las vemos ahora. Esperemos haber estado transmitiendo todo este tiempo, ¿no? Bueno, no parece haber preguntas. ¿Mm? Fue una introducción, quizás también por eso. Bueno, todo claro. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Uno a veces es así, yo en algún momento en ciertos momentos quedo más conforme con la exposición, en otros menos. A veces me preocupa eso, que quede un poco, que haya quedado un poco desordenada la exposición. Si es así, le pido disculpas, pero bueno, también por los comentarios que voy viendo, me parece que la próxima clase, ¿qué texto vamos a trabajar? Y yo diría
concretamente, ahí sí tenemos una división más clara, que yo voy a tomar por lo pronto Besetti, el estudio preliminar del nacimiento de la psicología en Argentina, y el texto de Terán, Positivismo y Nación. Que ahí vamos a trabajar concretamente lo que hace la historia de la psicología y vamos a tomar como ejemplos, en verdad, a Ramos Mejía, sobre todo, y algo de José Ingenieros. Como diría un sketch, porque uno dice, ¿por qué estos autores? Bueno, como diría un sketch de Cha 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 que volví a ver en estos días porque me place. Pero no, lo cierto es que son dos autores muy representativos, sobre todo, bueno, a mí Ingeniero me gusta mucho, pero Ramos Mejía es muy, muy, muy representativo de los estudios psicológicos y de toda esta problemática que estamos abordando. Así que veremos algo de Ramos Mejía y el problema de la masa. Y después la clase siguiente ya entraremos más con psicoanálisis y ahí iremos a las huellas de la memoria y algunos textos más concretos de ese contexto, ¿no? Bueno, perfecto. Muchas gracias a ustedes, compañeros. Cualquier cosa, entonces estamos en contacto y nos vemos el jueves que viene. Nos vemos. Hasta luego.